Hola, soy Liz Polanyi Hinojosa Rodríguez. Este trabajo es un diagnóstico donde se va a analizar la legislatura educativa de la Escuela Primaria Urbana número 4 Club de Leones para la materia de legislación educativa impartida por Emily Cohen en el UNITEC para la maestría en educación. Bueno, como introducción, este trabajo tiene la finalidad de ver qué tanto se cumple la legislación educativa en la escuela. Esta escuela es una primaria pública instalada en Zacatecas, Zacatecas, la primaria número 4, llamada Club de Leones. Y nos vamos a amparar mucho, lo que se va a revisar en este trabajo es basado en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dice el artículo: toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado garantizará la calidad de la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y directivos garantizan el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Entonces nos vamos a encaminar o enfocar mucho en esto, qué tanto se cumple la calidad desde la visión de los padres de familia. Y para, digamos, confirmarlo, en el artículo 2 de la Ley General de Educación, también hablan de la calidad. Dice: todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad en condiciones de equidad. Vamos a ver qué tanto cumple con todo esto en la escuela. La Escuela Primaria Urbana Club de Leones número 4 está ubicada en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, en la colonia Cinco Señores. Esta primaria ofrece los servicios de educación básica de primero a sexto año de primaria, siendo una de las escuelas más antiguas en la ciudad, por lo cual la infraestructura es muy bonita y es una escuela ya con mucho arraigo. Vamos a analizar un poco. Esta escuela cuenta con un director, un subdirector, un auxiliar administrativo. Cuenta con 2 personas de intendencia, porque la escuela es muy grande, aunque no se nota mucho en la foto porque no nos permiten tomar fotos desde adentro. Está ubicada como en un cerro y luego tiene 2 grupos por cada año escolar. Esto te da 12 docentes titulares, más aparte 2 maestros que imparten el idioma inglés y 2 maestros que dan computación, y adicionalmente 2 maestros que dan clases de educación física. La metodología que se va a hacer para este trabajo es una encuesta cuantitativa. Esta encuesta va a estar impresa o estaba impresa y se les entregó a los padres de familia en la hora de la salida para que el muestreo fuera excelente. No iba a agarrar personas que no tuvieran hijos dentro de la escuela. Se les entrega esta encuesta y se les pide que lean el enunciado y comenten ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo están de estos? Todas las preguntas tienen niveles de aprobación del 1 al 5, siendo el 5 totalmente de acuerdo y el 1 que no están para nada de acuerdo. Se les hacen 6 preguntas. La primera habla de la calidad educativa, la segunda habla de las instalaciones en las escuelas, si son adecuadas, si están en excelente estado. La tercera habla de la plantilla docente, si ellos lo consideran excelente, de buena calidad. La cuarta pregunta habla de si los docentes promueven la lectura. La quinta habla de que si se promueve el aprendizaje del idioma inglés. Y la sexta habla de las competencias necesarias en las clases de computación. Veamos qué resultados o cómo se plantea esta metodología. Ya teniendo el cuestionario, lo que se hace es lo siguiente. Tomando en cuenta que son aproximadamente 350 alumnos en la escuela, son 12 grados y cada salón tiene menos de 30 alumnos. Según la directora del colegio, nos comenta que hay 312 padres de familia. Entonces, lo que se va a hacer para seleccionar el tamaño de la muestra a las que se le van a aplicar la encuesta es aplicar esta fórmula, que es cálculo del tamaño de la muestra para una población finita, porque conocemos el número de la población universal, nos da un resultado de 32 encuestas. Se tienen que aplicar 32 encuestas.
se aplicaron un poco más porque algunas se tuvieron que descartar ya que no contestaron alguna pregunta o contestaron de manera incorrecta, por ejemplo, en vez de rellenar el circulito, pusieron textualmente sus quejas y sugerencias, entonces esas encuestas fueron descartadas. Después de tener ya lo que son las 32 encuestas, que son las que usamos ya de cajón, que estaban perfectamente bien definidas, se registra cada una, como se puede ver en una hoja de Excel, donde se pone, bueno, el número de encuesta, la 1 nos contestó en la primera pregunta, el número 4, en la segunda el número 4, y así sucesivamente se va vaciando cada una de las respuestas para darle después el proceso de análisis. Ya habiendo registrado todo, lo que se hace es que se saca una media o promedio aritmético para ver cuál es la calificación que se le da a cada una de las respuestas. Entonces, hablando, por ejemplo, de la primera pregunta, la calidad educativa es excelente, saca una calificación de 3.71. Recordemos que los niveles van del 1 al 5. Entonces, 3.71 está, digamos que, abajo del de acuerdo y del regular. Entonces, son temas que se van a tener que tratar. En la pregunta de las instalaciones de la escuela son adecuadas y están en excelente estado, nos damos cuenta que la mayoría, bueno, obtiene un promedio del 4.40, que es muy alto, muy cercano al 5. Eso quiere decir que todos están o entre totalmente de acuerdo y de acuerdo. ¿Ok? En la tercera pregunta, la escuela cuenta con una excelente plantilla docente. Algo que sí me impresionó es que sí obtuvieron una buena calificación por arriba del de acuerdo. En 4.15 fue la media. Esto quiere decir que todos también están muy conformes con la plantilla docente en cuanto a cómo imparten las clases. En la pregunta número 4, los docentes promueven la lectura. Ahí sí están como que bien reprobados porque saca una media o promedio aritmético de 2.56, que es exactamente la mitad. Y yo creo que este va a ser como que nuestro punto medular a tratar en este trabajo. La escuela promueve el aprendizaje del idioma inglés con una calificación del 3.84. Esto quiere decir que sí pasas de la media, pero no llegan todos a estar totalmente de acuerdo. Más adelante y en las conclusiones vamos a analizarlas cada una y darles algunas propuestas de mejora y etcétera. Y en la sexta pregunta hablan de si se fomentan las competencias necesarias en las clases de computación. Obtiene una calificación casi de 4, de 3.93. Habría que analizar o se va a analizar cuáles son estos puntos. Esos son los resultados, digamos, muy aritméticos, muy numéricos. Para los resultados del diagnóstico, aquí yo me enfocaría mucho a lo que son sus puntos de fortaleza. Manejaría yo 2 puntos de fortaleza que son las instalaciones de la escuela y la plantilla de docentes. Como puntos a mejorar está, la escuela promueve las competencias necesarias en las clases de computación, igual en el aprendizaje del idioma inglés y en la calidad educativa. Y dejando como un foco rojo algo que se debe de trabajar, la promoción de la lectura, algo que es muy, muy importante. Lo que vamos a hacer es que pregunta a pregunta vamos a ir analizándola ya un poco más detallada y viendo los lineamientos legales de cada una de ellas, cómo se afecta y cómo viene instalado o legislado en la Ley General de Educación. Empezamos de las que son más fuertes a las que son más débiles. Empezando por las instalaciones de la escuela son adecuadas y están en excelente estado. Tuvo una calificación muy buena. En términos generales, pues calificaron entre 5 y 4, que es muy, muy buena calificación. Cabe mencionar que las instalaciones, como dije en la introducción, son muy hermosas. Están en un cerro y cada salón están como casitas, como pequeñas cabañitas. Cuentan con una cancha de básquetbol totalmente techada, una cancha de fútbol
con pasto sintético muy bonita. Tienen inclusive un área de ranchito y les enseñan a los niños a cuidar la naturaleza. Inclusive los niños de sexto están trabajando en la reforestación de ciertas áreas del terreno de la escuela. La queja que me pudieron dar los padres de familia, que yo creo que fue una experiencia muy bonita, porque pudieron hacerse oír, aunque por más que les dije que era un trabajo escolar, que era para mi maestría, de todas maneras les gustó ser parte de esa voz, esa parte de una queja, de poder ser escuchados de alguna manera. Y me dicen, bueno, es que sí, las instalaciones están en excelente estado, porque nosotros, los padres de familia, aportamos y cuidamos de la escuela. Pero finalmente es una escuela muy bonita y inclusive tienen 2 salas de computación, una con computadoras muy viejas y muy pequeña, tienen aproximadamente 15 computadoras, y tienen un salón de computación con más de 35 computadoras, cuando por salón son menos de 30 alumnos. Entonces yo creo que en las instalaciones cumple hasta mejor que muchísimos colegios particulares. Entonces ese es un punto asertivo de la escuela. ¿Y dónde viene estipulado que la escuela debe de tener una buena infraestructura? Bueno, en el artículo 23 de la Ley General de Educación dice: las escuelas contarán con edificios, instalaciones accesibles y demás elementos necesarios para realizar su función. Algo que se me olvidó comentar es que todas las instalaciones tienen rampas de acceso para personas con discapacidad motriz, porque son muchísimas escaleras para subir de un nivel a otro nivel. Y otro de los artículos sería en el artículo 28 bis, en el inciso tercero de la Ley General de Educación, se dice: administrar en forma transparente y eficiente los recursos que reciba para mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos bajo el liderazgo del director. Se involucran en la resolución de los retos de cada escuela que enfrenta. Y yo creo que este es el punto medular, el trabajar de forma transparente y eficiente, el decirle a los padres de familia: sí, pero te has dado cuenta que las cuotas que tú das se ven reflejadas en la calidad de la infraestructura escolar. Y es algo que se les comentó a los padres y estuvieron muy de acuerdo. Bueno, sí, yo doy mi cuota, pero veo que se utiliza para el bien de los alumnos. En la siguiente pregunta, digamos, sigamos de fortalezas a debilidades, es: la escuela cuenta con una excelente plantilla docente, donde afortunadamente la mayoría piensan que son muy adecuados, que están bastante capacitados. Algo que ayuda muchísimo es que los salones no son tan grandes. He estado en estados como en Irapuato, donde los grupos son de 45 a 50 alumnos, entonces es casi imposible en un salón pequeño poder controlar un grupo de ese tamaño. Aparte de que la misma educación con inclusión hace que la diversidad de población sea muy variada, entonces es más complicado manejarla. En esta escuela, en promedio, son 28 alumnos por salón, y ya porque aceptaron un poco más, su idóneo son 25 y su máximo son 30 alumnos. Entonces, eso les ayuda al docente, además de que tienen mucho acercamiento con los padres y son personas muy, muy capacitadas. Y esto pues se ve en el artículo 20, inciso 2 de la Ley General de Educación: la formación continua, la actualización de conocimientos y superación de los docentes, de los maestros. En este punto no hay ninguna queja por parte de los papás, por parte de toda la sociedad de padres de familia. Yo creo que la capacitación es muy buena y el trabajo de ellos es excelente. Es una de las mejores escuelas en cuanto a nivel académico, en cuanto a los resultados en la evaluación de los alumnos. Y cuando vas a solicitar en alguna secundaria la entrada y dices: voy del Club de Leones, saben que generalmente todos los niños van con una calidad educativa muy buena. La escuela promueve las competencias necesarias en la clase de computación. Aquí ya empieza a haber puntos de mejora para la escuela. Como antecedente puedo comentarle que es una de las escuelas donde he visto el trabajo de computación más planeado. Por ejemplo,
A los niños de primaria llevan algo muy básico de computación y va aumentando el grado de complejidad. Por ejemplo, ya en quinto año de primaria les enseñan el uso del Word, pero un Word ya avanzado. Es poder insertar lo que son gráficas, gráficos más elaborados, cronogramas, líneas de tiempo, ya son trabajos que muchos universitarios en realidad no saben hacer. Sexto año de primaria se enfoca mucho en el uso de Excel. Cuarto año de primaria es PowerPoint y por ejemplo los niños de sexto pueden hacer tablas dinámicas, pueden insertar fórmulas en las celdas. Entonces les dejan en matemáticas hacer una tabla, la hacen en matemáticas y posteriormente la llevan a la clase de computación, la vacían, hacían la información, posteriormente hacen las gráficas. Yo creo que la queja de los papás un poco y un área de mejora es que solo hay una hora de computación a la semana y eso pues no es necesariamente el tiempo suficiente para crear las competencias necesarias, aunado de que más del 50% de los padres de familia no cuentan con un equipo de computación, con una computadora en su casa. El gobierno da tablets a partir de quinto año de primaria, sin embargo, pues la tablet le sirve para hacer investigaciones en internet, para introducirse en redes sociales, pero no tiene un Office, entonces no tienen esa manera de llevar a cabo las tareas o lo que aprendieron en la clase de computación a la práctica diaria. Yo creo que ese sería el punto de mejora, el promover que la gente pues tuviera computadora, que es un poco complicado por la misma situación económica. Entonces, ya que la sala de cómputo está ahí todo el tiempo, pues yo creo que sí se podría fomentar el que las clases fueran 2 o 3 veces a la semana. Para cumplir con el artículo 7 del inciso, creo que 6 o 7, no veo bien, fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científica y tecnológica, así como su comprensión, aplicación y usos responsables. Yo creo que esto del uso responsable es algo vital, sobre todo en los niños de primaria, donde todavía hay muchas cosas que no miden. Entonces el uso responsable es un tema muy importante. Y en el artículo 14 del inciso 10 bis de la misma Ley General de Educación dice fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento. Sí se cumple, pero como digo, queda ese detallito que yo creo que finalmente ellos no pueden llevar ese trabajo, practicarlo en casa, ¿no? Pero creo que la escuela cumple. A lo mejor no como los demás padres quisieran, pero pues también ellos no ponen de su parte, ¿no? Entonces, la escuela promueve el aprendizaje del idioma inglés. Aquí sacan una calificación pues abajo del 4. Entonces, sí, ya es un punto donde se tiene que trabajar un poquito más. ¿Por qué se les enseña inglés? Bueno, pues porque en la ruta para la implementación del modelo educativo en la página 21 se comenta, ¿no? Fortalecimiento del aprendizaje del inglés en el sistema educativo. En un mundo globalizado, el aprendizaje del inglés es un valor que acerca a los estudiantes a diferentes culturas, además de favorecer la movilidad social, generar mayores oportunidades de empleo, mejor remunerados y facilitar el acceso a la información y producción del conocimiento. Esto pues va muy de la mano a esta sociedad del conocimiento en la que ahora vivimos, puesto que el avance tecnológico requiere del conocimiento del idioma inglés. Aquí en Zacatecas se da mucho el fenómeno de la migración a Estados Unidos. Entonces, muchos chicos de la escuela son bilingües, pero porque a veces viven un año o unas temporadas en Estados Unidos, regresan a México y tienen un dominio del idioma inglés muy amplio. La escuela da 3 horas de clases de inglés a la semana, teniendo 2 profesores, uno que da los primeros grados, de primero a tercero,
y otro que da de los grados altos, que serían de cuarto a sexto. Este maestro es al que yo he tenido más contacto con él. Es un joven que no habla español y eso ayuda mucho para que aprendan el idioma, porque definitivamente aunque le hablen en español, él no entiende. Sin embargo, un punto de mejora que yo le veo es los libros de inglés que da la secretaría son muy buenos, están bastante bien estructurados, sin embargo la escuela los ha hecho a un lado, no los ha usado, no toma esa planeación que todos los pensadores y los intelectuales ya lo llevaron a cabo y ya lo pusieron a prueba. Sin embargo, ellos dicen, no, ¿sabes qué? Esto no sirve y voy a enseñar conforme a lo que ellos creen. Entonces, cambian de maestro y se pierde la secuencia de lo que han aprendido los chicos. Yo creo que ese es un punto de mejora muy importante, el darle seguimiento y seguir los planes educativos que ha impuesto la SEP en cuanto al aprendizaje del idioma inglés. Y vamos con el punto central, que es la calidad educativa es excelente, ¿no? Como comentábamos, bueno, en el artículo 3 se habla, el Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Anteriormente, pues decías, si quiero educación de calidad, pues tengo que meter a mis hijos en una escuela pública, digo, una escuela privada. Ahora puedes obtener una calidad similar o inclusive en algunos casos mejor en una escuela pública que en una privada. Yo siento que sí son temas que se deben de trabajar y en esto yo creo que uno de los puntos de mejora que yo le recomendaría a la escuela es que ampliar en el horario. Estamos hablando de que ellos entran a las 8 de la mañana y salen a las 12:30. O sea, tienen casi horario de preescolar. Y yo creo que es algo que, comentando yo con la directora, me decía, bueno, es que hay un turno en la tarde, entonces no podemos ampliar el horario. Y yo le comentaba, bueno, yo vengo de varios estados y en Colima también teníamos ese problema. Había un turno en la tarde, sin embargo, lo que hicieron fue que los chicos entraban a las 7:30 de la mañana y salían a la 1:30 de la tarde y tenían 15 minutos para recoger el salón, limpiarlo y salir en completa coordinación. Y entonces los niños entraban por la puerta trasera y el turno de la tarde iba entrando por la puerta frontal. Entonces esa coordinación sí te permite. Entonces no veo el por qué el horario tenga que ser tan corto. Es algo que el profesor Samuel también me comentó, que él textualmente me dijo, en el corto horario que tenemos es imposible darles una mejor calidad educativa. Y la verdad es que tiene razón, o sea, son 4 horas y media, menos réstale las horas de recreo, les queda un tiempo muy corto para lo que son las lecciones ordinarias o normales. Entonces, si pudieran ellos expandir el horario, creo que hablaríamos de una calidad educativa mucho mejor. Otro punto en el artículo 8 del inciso 4, también de la Ley General de Educación, se será de calidad entendiéndose por esta la congruencia entre los objetivos, resultados y procesos del sistema educativo, conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad. En este caso yo no le veo problema a la escuela porque no discriminan, no dicen, no, tu chico no puede entrar porque tiene cierta discapacidad o capacidades sobresalientes o diferentes. No, en ese sentido no. Se apegan a los programas educativos, terminan todos los programas conforme a los tiempos, tienen tiempos muy estipulados, aunque cada maestro tiene flexibilidad en el manejo de su calendario. Por ejemplo, los exámenes a veces pueden variar en 2 semanas. Entonces, mientras un grupo va terminando los exámenes, otro apenas lo va a empezar y el otro todavía le falta una semana para empezar los exámenes. Pero lo más importante es que hayan terminado todo el bloque. Manejan un libro de apoyo que es una guía que la usan mucho para tareas, para reafirmar el conocimiento. Yo creo que en eso es un punto a su favor
Y algo en lo que también yo les recomendaría mejorar, bueno, que les serviría como una mejora, sería involucrar más a los padres de familia. Siempre es muy fácil decir, es que el maestro no le da tiempo, es que el maestro no les enseña correctamente, pero en realidad también está estipulado en la ley que los padres tenemos la obligación de apoyar a los hijos. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el caso de Finlandia, cuando les preguntan, bueno, ¿por qué tus niños no tienen rezago educativo? ¿O cómo evitas ese rezago? Ellos dicen, bueno, es que en el momento, desde los primeros años o niveles escolares, yo me percato que el niño tiene un atraso en cierta área, se platica con el padre y se trabaja en casa para que el niño se regularice. Pero aquí vamos con dos temas que son muy delicados. Uno, algo que he visto mucho, sobre todo en la provincia, es que los padres no tienen un nivel académico bueno. Inclusive hay personas que platicando con ellos, me dicen, bueno, es que yo terminé la primaria o cursé hasta el tercer año de primaria. No pueden regularizar a su hijo porque ni ellos conocen del tema. Entonces son cosas muy delicadas. Y siempre les digo, ¿y por qué no te metes a estudiar? Continúa estudiando. Entonces, vamos, que un punto de mejora sería hacer campañas para los padres de familia. En las mismas instalaciones, el llevar a Licea o a Linea, porque en Zacatecas hay dos institutos para la educación de los adultos, que es el Linea, que es a nivel nacional, y el Licea, que es el Instituto Zacatecano para la Educación de los Adultos, y hacer una promoción, unas campañas para que la gente pues se motive a seguir estudiando, porque ellos mismos le van a poner el listón más alto a sus hijos. Entonces no le pueden decir, voy a dejar la primaria. No, ¿cómo crees? Si yo tengo secundaria, ¿no? Y siempre es ponerle el listón más alto a los hijos para que no nos alcancen. Algo que sí me dio mucha pena fue los docentes promueven la lectura. Bueno, esto yo ya lo sabía y por algo lo pregunté. Es porque al ser padre o madre de dos pequeños que estudian ahí, pues me doy cuenta que la promoción de la lectura es un tema muy delicado en la escuela. En comparación a otras escuelas donde han estado, que son de otros estados, de otras entidades federativas, donde, por ejemplo, en Colima tenían una biblioteca general y aparte una biblioteca del aula. En la biblioteca general pues había muchísimos libros, no sé cuántos, pero en la biblioteca del aula podían los niños llevar un libro a la semana durante todo el ciclo escolar y no repetirlo. El acervo cultural era muy amplio, pero este acervo no solo era una parte dada por la escuela o por el gobierno. La mayoría de los libros habían sido donados por padres de familia. Entonces yo creo que un punto de mejora es hacer eso, es hablar de formar una biblioteca en el aula, de comprometernos a cada padre de familia a llevar 2 libros, el, el hacer, no sé, se me ocurre, por ejemplo, para involucrar al padre de familia, porque cuando el maestro ha pedido los libros, lo que dicen los papás, ¿para qué quieren libros si a los niños no les gusta leer? Pero no les gusta leer porque tampoco en su casa hay libros. Entonces son temas muy complicados. Cuando un niño ha crecido rodeado de libros, pues es más fácil que lo vea como algo con lo que está familiarizado. Entonces, un punto de mejora en esto sería hacer eh, campañas de lectura con padres de familia. Es, a ver, papá, te toca ir, leernos un pequeño cuento o de un libro que tú hayas leído, platícanos qué es lo que pasó y después dona el libro a la escuela. Es como hacerles una referencia. Y cuando el hijo te vea leyendo, obviamente, por imitación lo va a hacer. Entonces yo creo que esto de la promoción de la lectura sí es un tema muy importante en la escuela. Sí, como comentaba, hay 2 salones de computación, uno que no se usa. Definitivamente yo sacaría esas computadoras o las pasaría a un lado y haría una biblioteca general, aparte de la biblioteca del aula, para poder cumplir un poco con el artículo 7 del inciso 14 bis de la Ley General de Educación, donde dice promover y fomentar la lectura y el libro.
no puedes fomentar una lectura si no hay libros en la escuela. Y los únicos libros que manejan son los de texto. Entonces, esos no sirven para fomentar la lectura. Tienen que ser lecturas adecuadas al grado de cada niño y que sean de interés para ellos. Y en el artículo 14, inciso 10, también de la Ley General de Educación, dice promover e impulsar en el ámbito de su competencia las actividades y programas relacionados con el fomento a la lectura y el libro, que era lo que comentaba. Si finalmente tú involucras a los padres en esto y vamos a hacer una reunión de lectura y platicar y hacerlo como un evento extraordinario, creo que les serviría tanto para los padres como para los hijos. Bueno, como conclusión general, basados en el artículo 2 de la Ley General de Educación, donde dicen el sistema educativo nacional deberá asegurarse la participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo con sentido de responsabilidad social, privilegiando la participación de los educandos, padres de familia y docentes para alcanzar los fines a que se refiere el artículo 7. Algo que me gusta es, la educación para mí es como una mesa, y esa mesa tiene patas. Y esas patas no pueden estar unas más cortas que otras, ni unas más largas que otras. Tienen que mantenerse en equilibrio y cada una de estas patas va a ser una lo que es el alumno, los docentes, los padres de familia y el sistema educativo. No puede el sistema educativo proponer modelos innovadores si las demás personas no van a acoger ese modelo educativo. Entonces va a ser una pata muy larga por acá. O al revés, si tenemos un alumno sobresaliente y va creciendo rapidísimo, pero el docente, por lo mismo de que lo ve muy capaz, no le pone ayuda, entonces queda la pata del docente más corta y la del alumno más alta. Esto quiere decir que todos tenemos que trabajar de manera conjunta para lograr el beneficio común, que es mantener el equilibrio y conseguir una educación de calidad para todo el país. Y otro punto que para mí es medular, dice en el artículo 66, en el inciso 2 de la Ley General de Educación, dice apoyar el proceso educativo de sus hijos, hijas o pupilos. Y en este punto yo lo veo muy importante porque al final muchos padres de familia delegan la responsabilidad de la educación a la escuela, cuando se les olvida que son parte también del sistema. Hay partes que son de educación básica y familiar, que tiene que estar dado por ellos, pero también tienen que darse cuenta que no todos los niños aprenden igual y que el docente a veces no tiene el tiempo para ver en cómo aprender cada uno. Entonces, mi responsabilidad es con mis hijos, como padre de familia, entonces tengo que ver que ellos vayan al nivel que yo espero de calidad. Y como docente, pues ver que todos vayan saliendo con las competencias que necesitan para ser promovidos al siguiente grado, motivarlos para que sigan estudiando, que se den cuenta que la educación va a abrirles puertas y va a cambiar el mundo, empezando por su pequeña comunidad o ciudad o sociedad, y esos cambios se van a ir incrementando hasta que se logren avances importantes en cualquier materia. Bueno, como introspección personal, a mí el trabajo me gustó mucho. En realidad, el poder observar un grupo de personas a las cuales se les ofrece un servicio educativo público y de esa observación poder hacer un diagnóstico, poder darle todo un proceso de investigación, el poder realizar las encuestas, el oír las voces, las quejas de cada uno de ellos, las sugerencias y el ver la felicidad en los rostros de algunos de poder compartir algunas palabras conmigo y sentir que este trabajo a lo mejor cambia en algo la estructura de la escuela es algo que me sirvió muchísimo. Y el darme cuenta que muchas de las quejas que tenemos como mexicanos, al finalmente están previstas legalmente en la legislación educativa, en la Constitución, en la ruta de implementación del modelo educativo. Sin embargo, a veces no ejercemos nuestros derechos por desconocimiento, entonces no los exigimos. Y yo creo que
eso me sirvió muchísimo. El pensamiento crítico que te da el trabajo, haciendo unas propuestas de mejora, el, el darte cuenta que muchas cosas son quejas sin sustento, es quejarse por quejarse, no porque en realidad haya algo de qué hacerlo. Yo creo que es una de la idiosincrasia del mexicano, es quejarse por quejarse. Pero en realidad creo que la legislación educativa y el nuevo modelo, si se sigue como se debe de seguir, va a dar como resultado una educación de calidad muy buena. Por lo tanto, a mí el trabajo me gustó mucho. Me hubiera encantado poderlo hacer de manera escrita porque verbalmente yo sé que de repente como que parafraseas mucho, repites ciertas palabras y cuando lo escribes pues puedes revisar lo que estás diciendo escrito y poder darle cierta entonación diferente. Las citas textuales pues son más complicadas hacerlas en video, pero te agradezco, Mili, muchísimo la oportunidad de poder presentar mi trabajo de esta manera. En verdad me preocupaba mucho el trabajo final y más por la importancia que tiene, ¿no? El poder aplicar el conocimiento teórico a la práctica y de eso dar un pensamiento crítico, el proponer mejoras. Yo creo que este tipo de trabajos nos fortalece mucho como docentes. Gracias. Y por último, veremos las fuentes de consulta. Básicamente, pues se checa la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí viene en su formato APA, igual que la Ley General de Educación. Y también me enfoqué mucho en la ruta para la implementación del modelo educativo creado por la SEP. En las tres te dejo las fuentes de consulta y te repito, muchísimas gracias por la oportunidad de poderlo presentar de esta manera. Me hubiera encantado hacerlo de manera escrita, como ya te lo dije, me es un poco más sencillo. Siento que de repente te trabas y no lo puedes decir con tanta elocuencia. Pero aquí estamos y seguiremos. Muchísimas gracias.